buenos días mis hermanos, Dios les bendiga, estoy muy contento de estar con ustedes compartiendo por esta vía, compartir la palabra otro domingo más, que podemos utilizar el internet y este medio para crecer juntos. Les animo a compartir este canal, este link y pues invitar a los demás hermanos a que estén por acá escuchando la palabra de Dios en el día de hoy. Sin más, me gustaría empezar poniendo este tiempo en las manos del Señor para compartir un poco de su palabra. Padre Santo, gracias por otro domingo, gracias por otro tiempo, Señor, en donde podemos, a pesar de las circunstancias que estamos viviendo, poder escuchar y compartir de tu palabra, Señor. Te pido por cada hermano de la iglesia bendición y vida que se está conectando en este momento, que se va a conectar y que va a ver este video, para que sea tu palabra, Señor, guiándonos, haciéndonos crecer y confrontándonos, Señor, para buscarte cada día más. Bendice este tiempo, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, mis hermanos, el mensaje que quiero compartir hoy con ustedes le he puesto por nombre Vivir en la luz verdadera. Sí, una pregunta que puede surgirnos al hablar de este título de Vivir en la luz verdadera es: ¿por qué vivir en la luz verdadera? ¿Cuál es esa luz verdadera? Entonces vamos a desarrollar un poco este tema. La luz es un recurso muy importante para nosotros como seres humanos, ya que gran parte de nuestra vida, yo diría que toda, es necesaria la luz. Si necesitamos de la luz para poder ver a nuestro alrededor. Y yo creo que lo que muestra esa importancia es el hecho de que nosotros, para percibir cosas con nuestra vista, con nuestros ojos, necesitamos la luz. De allí también nace la fotografía, el hecho de captar luz y fijar un recuerdo en una imagen llena de píxeles y cosas así. Pero también podemos ver la inclinación natural de nuestro cerebro por llevar el descanso hacia las horas de la noche. Entonces, la mayor parte de la actividad humana está regida por las horas del día y las horas de la noche, en donde se desplaza, ¿verdad? O se desarrolla la actividad durante las horas del día, durante las horas en que hay luz. Entonces, la fuente de energía por excelencia también es la luz. Lo podemos ver en todo momento, del hecho en que si la luz no hiciera su trabajo en las plantas, pues no habría la fotosíntesis y no podríamos conocer la vida como hoy en día la conocemos. Sin embargo, no estamos siempre conscientes de estas cosas. Aunque la sabemos y la vimos en alguna clase de biología, no siempre estamos conscientes de estas cosas. Y sobre todo en cuarentena, siento que nos hemos llenado o nos hemos expuesto más a la luz artificial. Muchos quizás de ustedes que están viendo en este momento, yo sé que muchos de los jóvenes nos hemos expuesto más a las luces artificiales porque ahora nos trasnochamos más, nos levantamos más tarde, aprovechamos menos el tiempo o la luz del día, pero estamos todo el tiempo expuestos a luces artificiales de teléfonos, de computadoras, de televisores, de bombillos y muchas luces artificiales. Entonces ya esto está un poquito mal cuando dependemos de estas luces artificiales para vivir, sobre todo porque desde años atrás estas luces artificiales los que vienen es llenándonos de cosas que no necesariamente son reales. Si por ejemplo la televisión, el cine y hoy en día los teléfonos, que es donde pasamos la mayor parte de nuestro tiempo, nos llenan de cosas, ¿verdad? Estas luces artificiales nos muestran, nos reflejan cosas que no son reales, nos llenan de mentiras. Y por esto es que creo que necesitamos vivir en la luz verdadera, ¿sí? Ir a la luz verdadera, la luz que es verdadera fuente de energía, verdadera fuente de vida y que nos muestra las cosas tal cual como son.
Porque cuando se descarga el celular, cuando se apaga la computadora, el televisor o se apaga un bombillo, lo que queda es más y más tinieblas si no estamos expuestos a la luz verdadera. Entonces, quiero desarrollar esto a través de los versículos y del pasaje de Primera de Juan, capítulo 1, del versículo 5 al versículo 10. El primer punto que pudiéramos destacar de este tema en cuanto a vivir en la luz verdadera es esto que dice aquí, versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de él, de Jesús, ¿verdad? Esto lo está hablando Juan, el apóstol, el discípulo. Que este mensaje es el que hemos oído de él y que les anunciamos. ¿Cuál es ese mensaje? Dios es luz y en él no hay ninguna oscuridad. ¿Sí? Entonces aquí estoy bien explícito. Dios es luz y en él no hay ninguna oscuridad. Si viéramos también el versículo o este otro pasaje que es Juan 1, no Primera de Juan, sino el Evangelio de Juan 1, versículos 4 al 5, vamos a ver un poco más de qué es esta luz verdadera. Entonces, en él estaba la vida. Viene hablando de Jesús, del verbo, de la palabra. Y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces aquí vemos una referencia de que la luz, ¿verdad? O que de la vida era la luz de los hombres y que la luz cuando resplandece en las tinieblas, ellas no han prevalecido contra esa luz. Entonces, luego vemos en Primera de Juan que nos habla de que Dios es luz y que en él no hay ningún tipo de oscuridad. No hay oscuridad. Entonces, ¿cuál es esa luz verdadera? Es Dios, es Cristo Jesús, que además representa vida, representa salvación, representa una guía, ¿verdad? También está este versículo en Salmo 119, 105, que dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, vemos que Jesús, que es la palabra de Dios hecho carne, es luz, es la vida y eso es lo que alumbra a la humanidad, es lo que alumbra a los hombres. Entonces ya vemos un poquito más de qué es la luz verdadera o quién es la luz verdadera. El segundo punto que podemos encontrar en este pasaje, en el versículo 6, dice, si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Entonces yo diría que el segundo punto de vivir en la luz verdadera es cuidarnos de la mentira constante de decir que tenemos comunión con Dios, pero en realidad estamos viviendo en oscuridad. Básicamente sería cuidarnos de la mentira que constantemente podemos tener en nosotros, de decir que somos cristianos, de decir que somos hijos de Dios, pero en realidad estamos viviendo algo totalmente distinto, porque mentimos y no estamos practicando la verdad, o sea, no en realidad estamos viviendo en luz. Entonces eso es una mentira de la que hay que cuidarnos. Y aquí nos dice, ¿verdad? Entonces, no somos cristianos porque digamos ser cristianos. Somos cristianos, somos hijos de Dios y vivimos en la luz cuando nuestra vida realmente refleja eso. Entonces ahí pasamos al siguiente punto, que sería en el versículo 7. Leamos. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Entonces aquí sí nos habla de si realmente vivimos en la luz, qué es lo que ocurre, ¿verdad? Si nos exponemos a la luz, que ¿quién es la luz? Lo acabamos de decir, esa luz verdadera es Jesús. Y si tomamos en cuenta este salmo, ¿verdad? Que nos habla de que la palabra es lumbrera y lámpara a nuestro camino, a nuestros pies. Entonces podemos ver que Jesús es esa misma palabra hecha carne y Él es la luz verdadera. Cuando nos exponemos y vamos a esta luz verdadera, vamos a encontrar gracia y verdad. Exponernos a la luz verdadera, exponernos a Cristo Jesús, exponernos a la palabra, es llenarnos de gracia y verdad. Y con esto, ¿verdad? Voy a seguir haciendo este paralelismo entre Primera de Juan 1 y Juan 1. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 1,
versículo 14. Y dice, y aquel verbo fue hecho carne. Algunas versiones dicen, y aquella palabra. Y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, vemos que la palabra, la vida, la luz de los hombres vino a habitar. Entonces también vemos esa relación de que la luz vino a vivir en medio de nosotros. Y nosotros, ¿verdad? Ahora somos llamados a vivir en esa luz que en algún momento vino a la tierra, se hizo carne a través de Cristo y vivió entre nosotros. Y ahora nosotros debemos vivir en Él. Y nos dice, vimos su gloria y estaba lleno de gracia y de verdad. Entonces, este tercer punto, que es lo que sucede cuando sí vivimos en la luz, es que nos exponemos a la gracia y la verdad de Dios. Podemos ver la verdad en que desde mucho tiempo atrás, no solamente a partir de Jesús, sino desde mucho tiempo atrás, Dios viene hablando su verdad, su palabra. Y cuando nos exponemos ante la verdad de Dios, ante la ley de Dios, encontramos que somos pecadores. Un ejemplo de esto sería con los 10 mandamientos, ¿verdad? Cuando Moisés, mucho tiempo antes de Jesús, pero ya Dios venía mostrando su verdad, su ley y su palabra. Entonces, si examinamos un poquito los 10 mandamientos, yo creo que todos hemos fallado en más de un mandamiento de esos 10 mandamientos. Entonces, ya allí nos muestra que somos culpables, culpables de no obedecer a Dios o de romper sus mandamientos. Y esa es la verdad. Aquí también lo vemos, si leemos el versículo 8 dice, si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Entonces, si afirmamos que no tenemos pecado es mentira, porque la palabra muestra de principio a fin que pecamos, que hemos pecado y pecamos constantemente. En el 10 dice, si afirmamos que no hemos pecado, hacemos pasar a Dios por mentiroso y su palabra no habita en nosotros. Entonces no podemos decir que no hemos pecado, que si queremos exponernos a la luz verdadera no podemos ignorar el pecado. Porque cuando nos acercamos a la luz, ¿verdad? Nos exponemos a la verdad de Dios y la verdad, la palabra de Dios nos muestra que somos pecadores, que hemos pecado y seguimos pecando constantemente. Entonces no pudiéramos decir que no hemos pecado ni pudiéramos negarlo porque la palabra, la luz, la verdad de Dios nos muestra que sí hemos pecado y necesitamos más y más de la luz verdadera. Entonces, también podríamos ir al cuarto punto, que sería, gracias a Dios, la luz verdadera tiene mucha verdad, pero igualmente tiene mucha gracia. Entonces, leamos ahora otra vez el Evangelio de Juan, capítulo 1, pero ahora los versículos 16 y 17. Porque de su plenitud tomamos todos, gracia sobre gracia. Pues la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, podemos ver cómo Dios venía preparando todo para que la luz verdadera que vino a esta tierra pudiera mostrarse llena de gracia y de verdad. A través de la ley y a través de los 10 mandamientos pudimos ver un poco de esa luz verdadera de Dios y encontramos la verdad, full verdad, bastante verdad, que nos muestra que somos pecadores. Pero a través de Cristo Jesús recibimos y tomamos gracia sobre gracia. Y aunque en un momento Dios nos dio la verdad y la ley a través de Moisés, hoy en día nos dio también la gracia a través de Cristo Jesús. Y esto es algo súper bueno, súper importante, porque nos revela lo que es la luz verdadera. También si leemos, volvamos a Primera de Juan, ¿verdad? Leemos el 7, nos dice que cuando estamos en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Cristo nos limpia de todo pecado. Entonces vemos que cuando estamos en
en la luz verdadera, cuando nos exponemos a la luz verdadera, nuestros pecados se hacen visibles, se hacen públicos porque tenemos pecados. Todos tenemos pecados. Pero ¿qué pasa? Hay algo más. Y con la muestra de la verdad de nuestra condición ante Dios, también Cristo nos trae gracia. Un perdón que por supuesto no merecíamos, pero que fue pagado por su sangre. Y por eso dice, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Cristo, quien se sacrificó por nosotros, nos limpia de todo pecado. Entonces, Dios nos perdona cuando estamos en la luz verdadera, reconocemos nuestros pecados, dejamos el orgullo a un lado y reconocemos que sí, que hemos fallado, que constantemente estamos fallando, que nos hemos expuesto a luces artificiales, a mentiras que nos han hecho caer en pecado, aún en esta cuarentena. Pero Dios nos llama a vivir en su luz verdadera, a reconocer que pecamos día a día, pero que el punto es confesar nuestros pecados, reconocer nuestras fallas, porque Él nos puede limpiar con su sangre, con su sacrificio, y además nos da comunión con nuestros hermanos, con otras personas que también están en la misma condición y que necesitan acercarse a la luz verdadera de Dios. Si leemos también el versículo 9, nos dice, si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos lo perdonará y nos limpiará de toda maldad. Entonces ahí está, Dios es fiel y justo. Y si nosotros nos acercamos, reconocemos y confesamos nuestros pecados, Él, por el precio que pagó Cristo Jesús en la cruz, por su sangre, es fiel y justo a su Hijo, a su sacrificio, para perdonarnos y limpiarnos. Entonces, mis hermanos, les animo a acercarnos a esa luz verdadera, ¿sí? Dejar un poco a un lado todas estas luces artificiales que hoy en día tenemos, ¿verdad? Y exponernos a la luz verdadera, que no solamente es la luz natural del sol, sino que es Dios mismo, porque Dios es luz y en Él no hay ninguna oscuridad. Al acercarnos a Él vamos a encontrar verdad, ley que señala nuestro pecado, que nos acusa, que nos muestra como realmente somos, no como la fachada que muchas veces, o esta mentira que pudiéramos creer de que somos cristianos, pero en realidad estamos viviendo otra cosa. En realidad en esta cuarentena estamos haciendo otra cosa. No. Además de eso vamos a encontrar gracia. Gracia para que cuando reconozcamos lo que la Biblia señala, nuestro pecado, podamos confesar y pedir perdón a Dios. Y Él, que Él es fiel y justo, nos puede perdonar y nos puede limpiar. Y no solamente eso, les animo a acercarse a la luz verdadera, porque nosotros lo necesitamos como hijos de Dios, como cristianos, y más hoy en día, cuando tenemos alrededor tantas mentiras y tantas cosas que nos alejan de Dios. Necesitamos acercarnos a la luz verdadera, pero también Jesús nos dijo en el Sermón del Monte, ustedes son la luz del mundo. Si somos la luz del mundo, necesitamos acercarnos a la luz verdadera para llevar luz, o sea, llevar de esa misma gracia y verdad a otros que necesitan, conocer y escuchar la gracia y verdad de Cristo Jesús. Porque dice, ¿verdad? Cuando Jesús dice, ustedes son la luz del mundo, menciona que una lámpara no se enciende para esconderla, ¿verdad?, debajo de un cajón y que nadie pueda ver esa luz, sino que se pone en una repisa, se pone en un lugar visible que pueda alumbrar a todos los que están en la casa. Entonces, mis hermanos, les animo a ir a la luz verdadera, a ir a la palabra de Dios, a exponerse, mostrar su condición tal cual como somos, tal cual como pecamos día a día, reconocer humildemente nuestros pecados, pedir perdón a Dios e ir afuera y llevar de esa misma gracia y verdad a nuestra familia, que son los que tenemos hoy a nuestro alrededor, a nuestros vecinos y a todas las personas con las que nos relacionamos. Porque si nosotros, que somos la luz del mundo, no hacemos nuestro trabajo, ¿quién lo va a hacer? Entonces, bueno, mis hermanos, Dios me les bendiga. Voy a orar para cerrar y les animo a que en esta semana busquemos de la luz verdadera y seamos luz verdadera para otros. Gracias, Dios, por este tiempo, gracias por esta reflexión. Te pido que la uses, Señor, y que en tu nombre podamos acercarnos más a ti
esa luz verdadera que nos llena de mucha verdad, que nos muestra nuestro pecado, pero que también nos da gracia para perdón y transformación. Ayúdanos a ir y llevar de esa luz, de esa gracia y verdad a otros. Llevar de ti la luz verdadera a otras personas, a todos los que estén a nuestro alrededor. Gracias por este tiempo y gracias por cada persona que ha podido escuchar y ver esta reflexión, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.